esclavitud. Prepárate para conocer en el video de hoy aspectos de la triste muerte de Fidel Castro y cuál fue el impacto de su trayectoria en su país y a escala internacional. You have many communists in your government. Because Senator Massa said it ought to be true. 20. Reconocido como el hombre que marcó la vida de Cuba y uno de los personajes más influyentes de Latinoamérica. Fidel Castro nació en Virán, Cuba, el 13 de agosto de 1926, como integrante de una familia de clase media que se dedicaba a la explotación azucarera. Fue educado en escuelas dirigidas por jesuitas, destacándose a lo largo de su vida por su rebeldía, liderazgo y capacidad de oratoria. Continuando sus estudios en 1945, ingresa a la Universidad de La Habana, donde comienza a manifestar sus inquietudes políticas. Continuando con su vida, en 1951 contrajo matrimonio con Mirta Díaz y asume la dirección del Partido Ortodoxo, que había fundado años antes. En 1952 obtiene el título de doctor en Derecho Civil y licenciado en Derecho Diplomático y comienza su lucha contra el dictador. Tan solo un año después, y con el dictador Fulgencio Batista en el poder, irrumpe con fuerza en la vida política al acusar al régimen de incumplir la Constitución. Decide alzarse en armas y el 26 de julio de 1953 atacó al cuartel Moncada y el de Bayazo. Aunque la incursión fue un fracaso, fue el inicio de una trayectoria rodeada de lucha, resistencia y victoria, a la que solo su triste muerte pudo dar por terminada. 19. Como parte de los datos que conforman su cronología, a la avanzada edad de 90 años, el líder de la Revolución Cubana Fidel Castro Ruz falleció en su residencia en La Habana, en horas de la noche del 25 de noviembre de 2016. Como era de esperarse, su triste muerte generó una importante mezcla de reacciones. Este carismático líder tiene una historia asignada por el camino hacia la revolución, hasta llegar a ser la mano firme y primera cara del gobierno de su país, para finalmente pasar sus últimos días apartado del poder. Algunos de los aspectos poco conocidos es que su padre Ángel Castro, de origen español, era un acaudalado terrateniente, y su madre Lina Ruiz prestaba servicios como cocinera de la primera esposa de Ángel. Una interesante combinación de orígenes que tal vez formaron esa inquietud por la igualdad social. Otra de las decisiones resaltantes fue el apoyo expresado en una carta al acercamiento a los Estados Unidos adelantado por su hermano Raúl, figura a quien Fidel delega el poder en el año 2008. No obstante, deja claro que desconfía de las intenciones de Washington. La mayoría de las personas ven en Fidel Castro el prototipo del cubano, un hombre que poseía astucia, valentía e ingenio, cualidades que todos admiraban. Del cuartel Moncada, marchar a las montañas y librar la guerra irregular en las montañas. En 2018, Fidel Castro saltó a la palestra pública con el fallido intento de asalto al cuartel Moncada, contra la dictadura de Fulgencio Batista, aliado de Estados Unidos. Tras ser capturado, es sometido a juicio, asumiendo su propia defensa, y con solo 27 años, expresa ante el tribunal que lo condenó a 15 años de prisión, su famosa frase: «Condenadme, no me importa, la historia me absolverá». Fue recluido en una prisión en la isla de Pinos, pero en mayo de 1955 sale en libertad al ser concedida una amnistía presidencial. De allí viaja exiliado a México, donde conoce al Che Guevara, quien en el año 1956 lo acompañaría junto con otros guerrilleros en su regreso a Cuba, llegando a la Sierra Maestra. Desde allí inicia un movimiento revolucionario que finalmente acabaría con el régimen dictatorial de Batista, implantando un gobierno de tendencia socialista que estuvo muy cercano a la Unión Soviética. Luego de la derrota infligida en 1959 al dictador Fulgencio Batista por parte del ejército rebelde que comandaba una vez asegurando el poder,
¿Cansado de guionistas caros y de pésima calidad para tu canal de YouTube? Autoscripter.ai es la solución definitiva. Di adiós a los guionistas novatos que no son capaces de generar miles de visualizaciones para tu canal. 10 veces más barato. Autoscripter hace que tus vídeos se vuelvan virales. En solo 3 pasos, Autoscripter.ai crea un guión realizado a tu medida. Solo tienes que introducir tu concepto de título, seleccionar tu tono y estilo y listo. La interfaz intuitiva hace que editar y perfeccionar tu guión sea sencillo, rápido e inteligente, con cientos de usuarios satisfechos que ya han descubierto esta increíble herramienta. Comienza tu prueba gratuita hoy y observa cómo Autoscripter transforma tu canal de YouTube. Haz clic en el enlace de la descripción del vídeo ahora. Fidel Castro hizo sentir su influyente presencia hasta llegar fuera de los límites de su territorio natal. De esta manera, su principal estrategia fue el desafío declarado a la hegemonía de los Estados Unidos, convirtiéndose en una figura determinante en la llamada Guerra Fría, que mantenían los dos polos del poder ideológico y político en el mundo. Al alinearse en contra de países imperialistas, se ganó legiones de seguidores, ocupando un papel protagónico en la geopolítica internacional, situación que aprovechó de manera inteligente por los siguientes 50 años. ¡Cuba libre! ¡Libertad o muerte! 17. Y es que años antes de tomar el poder, fue entrevistado en las montañas de la Sierra Maestra por un periodista del New York Times. El momento era de tensión. Pocos meses atrás, su ejército revolucionario había sufrido una emboscada en el desembarco de Granma y había perdido más de 50 de los 82 combatientes que lo acompañaban. Incluyéndolo a él, Castro solo contaba con 16 guerrilleros, pero era imprescindible ofrecer una apariencia de confianza y poder. Dueño de un poderoso verbo, durante la entrevista declaró con gran convicción acerca de sus ideas, así como del poder de su numeroso ejército, y la estrategia funcionó. El periodista escribió una entusiasta descripción de Castro, donde señala que tenía muy buenas ideas sobre la democracia, la libertad, la justicia social y la necesidad de restaurar la Constitución y realizar las elecciones. Y, por supuesto, resaltando el poder de su ejército que contaba con innumerables seguidores. Años después, reconocería en público que engañó al periodista de manera intencional, justificándose porque lo hizo por el bien superior de su país y sus habitantes. New York's Pennsylvania station rarely has seen anything like it. 16. Otra muestra de la gran astucia de Castro ocurrió durante su primera visita a los Estados Unidos como líder de la nación cubana. En abril de 1959, utilizó un lenguaje donde destaca la moderación, afirmando ante representantes de los medios de comunicación que su revolución tenía un carácter humanista, porque se enfocaba en humanizar al hombre. Sin embargo, tan solo 2 años después, la tensión con el gobierno de Estados Unidos era evidente, y en abril de 1961, Fidel Castro declara que la revolución cubana a partir de ese momento tenía un carácter de socialista. Como dijo el filósofo político Nicolás Maquiavelo, la astucia y el poder de convencer con la palabra son esenciales para el ejercicio del poder. Y en Castro, esos rasgos estaban claramente presentes, utilizándolos estratégicamente para alcanzar sus objetivos. You have many communists in your government. Because Senator Massa said it ought to be true. 15. Durante los primeros años de la Revolución Cubana, la isla y Fidel Castro fueron referentes para el movimiento de la izquierda internacional. La sostenida resistencia de una pequeña isla caribeña, situada a escasos 140 kilómetros de las costas de Estados Unidos, para muchos era la personificación del mito de David contra Goliat, epicentro de artistas que expresaban sus ideas políticas contra las de Nueva Trova y que suministraba al mundo de un legado de figuras, como el Che Guevara, que permanece estampada en el ideario por generaciones. Igualmente,
Destacables fueron el impulso de las reformas sociales, para la época sin punto de comparación en los países de América Latina. Asimismo, logró convertir la isla en una potencia deportiva, a la par que promovía la vanguardia artística y cultural. En las condiciones de nuestro país no había otro camino. Y en nuestra 14. El nuevo gobierno había prometido devolver la propiedad de la tierra a los campesinos, defender los derechos y celebrar elecciones. Desde el principio, Castro insistió en que su ideología era para el beneficio de Cuba, que sus ideas estaban exentas de comunismo, solo buscaban la justicia social. Dadas estas declaraciones, muchos se preguntan, ¿por qué se convirtió en aliado de la Unión Soviética? Como una de las primeras medidas, el gobierno de Castro procedió a expropiar la totalidad de las empresas de capital norteamericano, y en respuesta el 3 de enero de 1961, el gobierno de Washington toma la decisión de romper relaciones diplomáticas con Cuba. El 16 de abril, Fidel Castro proclama que la Revolución Cubana tiene carácter socialista. Al día siguiente, desde Estados Unidos, se produce la invasión de Bahía de Cochinos, un fracaso total para las aspiraciones del país del norte. 13. Más allá de los actos fúnebres en memoria del líder y los sentimientos de pesar dentro y fuera del país, queda en el ambiente la pregunta acerca de qué murió Fidel Castro. Una pregunta difícil de responder, porque el estado de salud se mantuvo en celosa reserva. El mismo Fidel Castro expresó en el acto con motivo de anunciar su retiro de la vida pública en julio de 2006 y entregar el poder a su hermano Raúl por razones de salud, que dada la situación de Cuba, debido a los planes del imperio, en alusión a los Estados Unidos, mi estado de salud es un secreto de Estado. Sin embargo, su alejamiento de la línea de batalla de gobierno comenzó en julio de 2006, luego de que le fue practicada de urgencia una cirugía intestinal, calificada como temporaria. Pero luego se presentaron algunas complicaciones, supuestamente por un problema relacionado con el sistema digestivo. Como consecuencia, se somete a nuevos tratamientos médicos, iniciando la etapa de convalecencia. Igualmente, en meses anteriores a su muerte, durante la clausura del 17º Congreso del Partido Comunista de Cuba, expresó que a todos nos llegará nuestro turno, rematando al decir que no esperaba llegar a los 90 años. Y siempre que la vida estuviera asociada a algún sentido. 12. Desde que se dio el poder a su hermano Raúl, en 2006, Fidel Castro vivía retirado de la escena política, pero solía recibir en su residencia privada a diversas personalidades internacionales. Las últimas apariciones públicas de Fidel Castro en la vida política se relacionan con la visita del presidente de Vietnam, a quien recibió en su residencia, mientras que la última vez que fue visto en un acto público fue el 13 de agosto, cuando acudió al Teatro Karl Marx de la capital cubana con motivo de la celebración de su cumpleaños 90. Luego de 10 años de entregar el poder, la triste muerte de Fidel Castro fue anunciada por su hermano, el presidente Raúl Castro, en la televisión estatal. Al momento de realizar su alocución, se dirigió al pueblo cubano para informar que el comandante en jefe de la Revolución Cubana había fallecido y, cumpliendo su voluntad póstuma, sería cremado. La noticia conmovió a la isla y al mundo. Durante los próximos 9 días, el país estaría de luto. En los edificios públicos y los cuarteles militares en Cuba, las banderas ondeaban a media asta. Cesaron las actividades y espectáculos públicos, mientras en la televisión y la radio se mantenía una programación con contenido patriótico, histórico e informativo. Los actos velatorios estuvieron bajo la organización de una comisión organizadora, quien informó que durante el 28 y 29 de noviembre todos los cubanos tendrán la oportunidad de rendir homenaje al máximo líder. Tal como se esperaba, millones de personas acudieron a la Plaza de la Revolución a despedirse del líder, en sentida manifestación de pesar y respeto. En concentraciones multitudinarias, el pueblo cubano y extranjeros participaron de las actividades fúnebres,
entre ellas intervenciones de líderes que exaltaron a la memoria y obra de Fidel Castro. De cumplir los 80 años, algo que yo nunca había esperado. Pregunte, ¿usted no va? 11. En cuanto a quienes asistieron a los actos fúnebres en honor a Fidel Castro, pudo observarse la presencia de líderes de diversos países. Por otro lado, es escasa la información en cuanto a personalidades de la cultura popular o del entretenimiento que fueron invitados. Desconociéndose públicamente la lista definitiva, tuvieron una presencia limitada, siendo importante resaltar que principalmente el evento fue organizado como un acto de carácter político de Estado, donde se destacó la presencia de 29 jefes de Estado y gobernantes, 30 representantes gubernamentales y 2 jefes de organizaciones multilaterales. Muchos de los estados africanos y latinoamericanos enviaron delegaciones integradas por primeros ministros o presidentes, así como se contó con la presencia de un representante de Rusia y de Estados Unidos. Por ello, si alguna personalidad pudo haber asistido, sus nombres no fueron destacados en los reportes internacionales de noticias, centrando la cobertura en los líderes políticos que asistieron a dar el último adiós a este carismático líder. Will be the last dictator of Cuba. 10. Fidel Castro fue un protagonista destacado en el tablero de la geopolítica internacional, jugando de manera astuta las piezas de un tablero donde se movían las complejas relaciones de la segunda mitad del siglo XX, entre dos fuerzas antagónicas, el socialismo y el capitalismo, sur y norte, o sencillamente entre ricos y pobres. Su figura ocupa el lugar de leyenda revolucionaria, y hasta sus detractores le reconocen como un líder carismático, con una capacidad fuera de lo común. A nadie dejaba indiferente su personalidad, tanto imponente como polémica. Manteniendo el poder por 49 años y 55 días, solo la enfermedad pudo apartarlo del gobierno de la isla caribeña, delegando en la persona que consideraba de total confianza, su hermano Raúl, pudiendo ser testigo de la actuación de su sucesor, orientadas específicamente hacia las reformas emprendidas en el área económica. Fenómeno conocido en los tiempos normales. 9. La dimensión política que representa la figura de Fidel Castro no puede desligarse de la presencia de su principal enemigo, los Estados Unidos. Un imperio que, según fuentes de La Habana, intentó deshacerse de Castro al menos en 600 oportunidades, aplicando los métodos más dispares. Con el país bajo las limitaciones derivadas del embargo económico, impuesto desde la década de los años 60 por el poderoso vecino, Fidel Castro logró sobrevivir a 11 residentes de la Casa Blanca, sin dejar de adversar sus políticas, cimentando un sólido sentimiento patriótico entre los habitantes de la isla. No obstante, durante sus últimos días, y bajo el mandato de su hermano Raúl, Castro fue testigo de cómo las relaciones entre su país y su acérrimo enemigo daban un giro histórico, concretando con el anuncio realizado el 17 de diciembre de 2015, con el cual se restablecían las relaciones diplomáticas, luego de más de 50 años de enfrentamiento. Posteriormente, Fidel publicó algunos artículos de prensa donde criticó la visita a la isla del presidente Obama de Estados Unidos, mientras que su hermano asumía las riendas de la actualización del socialismo y de la batalla económica. Pueblo de verdad revolucionario y que ha hecho enormes sacrificios. 8. Para la inteligencia norteamericana, Castro era una obsesión, un líder con características de inmoral, que evadía bebidas envenenadas, habanos con explosivos o una encantadora Mata-Hari. Nada de esto pudo acabar con su vida, burlando cientos de complots homicidas. Por décadas, la figura de Fidel fue un verdadero hueso duro para el imperio norteamericano. Desde los preámbulos del triunfo de la revolución, ya se había convertido en un azote para los yanquis y la amenaza principal para imponer sus intereses en América Latina. Inclusive, antes de 1959, en pleno levantamiento en Sierra Maestra,
se tienen datos acerca de los primeros intentos de la CIA para acabar con Fidel. Una historia de atentados entre 1958 al 2000, que incluyen al menos 638 intentos, de los cuales más de la tercera parte estaban en avanzada etapa de ejecución al momento de ser descubiertos y desmantelados. Durante la etapa de su convalecencia alejado del poder, Fidel Castro se convirtió durante la siguiente década en un privilegiado testigo de hechos que durante su mandato eran poco menos que impensables, y que fueron promovidos por el entonces presidente Raúl Castro: apertura a la iniciativa privada, políticas de descentralización y el acercamiento a su enemigo Estados Unidos. Y aunque muchos aspectos económicos y sociales no han cambiado, el país hoy es muy diferente al liderado por Castro durante 47 años. Como todos los demás, a todos nos llegará nuestro turno. 7. Para propios y extraños, Fidel Castro es un personaje desconcertante, con una conducta que hacía que el verdadero hombre se volviera esquivo e inalcanzable. Por ejemplo, Gabriel García Márquez, quien se consideraba uno de sus más allegados amigos y admirador de su obra, en una oportunidad dijo que creía conocer a Fidel mejor que muchos otros, pero que desconocía quién y cómo era en el ámbito privado. Eso nadie lo sabe. Tanto es verdad esto, que hasta los analistas de la inteligencia norteamericana para Cuba decían que la calidad y cantidad de información relevante sobre la vida privada de Castro era tan escasa como no se compara con nadie más en el mundo. Y es que Fidel se adhería fielmente a uno de sus principios, que consistía en que los estadistas debían mantener la vida privada detrás de un velo de discreción. El resultado fue una vida pública de 50 años, con muy pocas pistas. 6. Este sincretismo lo acompañó toda su vida, pues desde su nacimiento todo aparece bajo un velo de misterio y contradicciones. En las fechas oficiales se indica que nació en 1926, pero algunos investigadores lo ubican en el año 1927. Para enredar más el asunto, en 1977, la periodista Barbara Walter le preguntó al mismísimo Fidel Castro cuál era el año verdadero de su nacimiento, a lo que éste respondió que se quedaba con la fecha más favorable. Por otro lado, su nombre también va de la mano de la leyenda. Según documentos oficiales, era Fidel Alejandro, pero hay quienes aseguran que tenía otros nombres. Una de ellas es Claudia Furiati, una brasileña que fue la primera en tratar de documentar este tema. Así, en Fidel Castro, La historia me absolverá, asegura que en el acta de bautismo del año 1935 aparece como Fidel Hipólito Ruz González. En otra, de 1938, aparece como Fidel Casiano Ruz González. Y en otro certificado de 1941, cuando fue reconocido, se le nombra como Fidel Alejandro Castro Ruz. En las condiciones de la inmensa mayoría de los países de América Latina, no hay otro camino que... 5. Se sabe que Castro fue padre de 8 hijos, 5 con Dalia Soto, su última compañera. Pero lo que no ha salido a la luz públicamente durante los años de vida pública es una imagen de Fidel junto a toda su familia, en tiempo de relax o realizando alguna actividad rutinaria. La única foto donde puede verse con uno de sus hijos pequeños fue tomada cuando el primogénito tenía 9 años, es decir, al principio de la revolución. Para la mayoría de los cubanos, lo cierto es que su líder trabajaba hasta altas horas de la madrugada y que solo dormía 4 horas diarias. Hasta sus últimos días frente al gobierno, la televisión y la radio oficial se encargaban de transmitir todos sus discursos en directo. Por cierto, el más corto de 18 minutos y el más largo de 7 horas ininterrumpidas. Tras el retiro, puntualmente en el periódico oficialista Granma, se publicaban sus reflexiones, como una manera de mantener vivos sus ideales. Sin embargo,
En sus artículos abordaba temas de toda índole, algunos de ellos alejados del quehacer diario del gobierno. Para el ideario de los cubanos, la imagen de Fidel como líder y padre va estrechamente ligada, haciendo hincapié en los logros de la revolución en sectores clave. Estoy riendo porque creo que nadie sabía que yo venía, ni yo mismo. 4. Para cualquier líder, la apariencia es parte importante, y Castro no fue la excepción. Por ello, desde los años 50, comenzó a mostrarse en público vestido con uniforme militar, asumiendo su papel de autoridad como comandante en jefe de la Revolución Cubana, aunque como parte de su personalidad, al respecto explicaba que al vestir uniforme no tenía que usar corbata en actos sociales, así como evitaba el problema de tener que elegir diariamente qué traje debía usar. En 1994, su amigo García Márquez le sugiere probar vestir con la tradicional guayabera para asistir a la reunión del grupo de los países no alineados, cambiando el tradicional estilo, y en ese mismo año empieza a vestirse de traje. Ya en 2006, y tras ser sometido a una operación, las condiciones físicas derivadas de la enfermedad lo obligaron a lucir un estilo más llevadero, consistente en pantalón y chaqueta deportivos. Como paradoja, la revista Time lo incluyó en la lista de los mandatarios peor vestidos. 3. Fidel Castro es conocido por su potente verbo, que lo llevó a pronunciar frases célebres que quedaron para ejemplificar su ideario. Como excepcional orador, durante varias horas lograba atrapar la atención de la audiencia con sus discursos o entrevistas. Por ello, no es de extrañar que haya pronunciado varias célebres frases que reflejan su trayectoria y pensamiento. Aquí algunas de ellas. Abril de 1961. Nosotros hemos hecho una revolución socialista bajo las mismas narices de Estados Unidos. 1975. Siempre fui admirador de Cristo, porque fue el primer comunista. Multiplicó los panes y los peces. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros? Julio de 1991. Nunca hemos sido capaces de alcanzar nuestros objetivos con nuestra propia fuerza, a pesar de los inmensos recursos de nuestra naturaleza y de la inteligencia de nuestros pueblos. Pudimos serlo todo, y no somos nada. Febrero de 2008. No me despido de ustedes. Deseo solo combatir como un soldado de las ideas. Seguiré escribiendo bajo el título Reflexiones del compañero Fidel. Será un arma más del arsenal con la cual se podrá contar. Tal vez mi voz escuche. Seré cuidadoso. Octubre de 2012. A veces de mal agüero, no recuerdo siquiera qué es un dolor de cabeza. Como constancia de cuán mentirosos son, les obsequio las fotos que acompañan este artículo. Gracias, Che, por tu historia, tu vida. 2. Una de las características resaltantes de Fidel es su nacionalismo, que defendió al punto de no titubear al momento de desafiar a su poderoso vecino yanqui, asumir posiciones al lado de países subdesarrollados y buscar una sociedad justa, donde todos tuvieran acceso a la educación, salud y seguridad social. Pero esto no fue fácil. Tuvo que encabezar y derrotar a un régimen dictatorial, enfrentarse a Estados Unidos y construir un modelo que marcó la historia del pasado del siglo XX en Latinoamérica y otros países en desarrollo. En los últimos años, en los textos insertos en sus reflexiones, solía centrarse en temas de política internacional, publicando su último artículo el 27 de marzo bajo el título El hermano Obama, donde, entre otras ideas, expresa que no necesitamos que el imperio nos regale nada. Mientras para sus críticos de derecha, Fidel fue causante del empobrecimiento de la productividad del trabajo, el bajo nivel del consumo en la isla y el ascenso de políticas de avanzada en el continente. 1. Lo que nadie puede negar es que con la sentida muerte de Fidel Castro fue uno de los protagonistas de la Guerra Fría y que tras 47 años en el gobierno se convirtió en el jefe de Estado más perdurable. Por el gobierno de Estados Unidos pasaron 11 presidentes,
y sobrevivió a 9 de ellos. Todos tenían algo en común. Intentaron quitárselo de encima por distintos medios. Primero con las armas, como en 1961 John F. Kennedy, con la desastrosa invasión a Bahía de Cochinos, y luego en 1962 con el embargo comercial, que en marzo de 1996 se agudizó con la promulgación de la ley Helms-Burton por parte de la administración de Bill Clinton. Para su frustración, Castro permaneció allí, en su isla de 110.860 kilómetros cuadrados, y a poca distancia de la influencia de su mayor enemigo y potencia mundial. No obstante, la crisis de la Unión Soviética hicieron tambalear a la economía y la sustentabilidad, haciendo necesario establecer un programa llamado Período Especial, que buscaba superar la contingencia. Castro se acercó a la idea de implantar el modelo chino, combinando las políticas propias del modelo comunista con una variante de la economía de mercado. Sin embargo, el motivo de la recuperación se centró especialmente en el incremento del turismo internacional hacia la isla y el apoyo en materia energética de los países aliados. El siglo XX quedó atrás, y con el último líder revolucionario que estaba con vida, es imposible dejar de lado la perspectiva de que la triste muerte de Fidel Castro causó un significativo impacto en las relaciones de un mundo globalizado, con efectos que dependieron de la relación que se hubiera mantenido con el país caribeño. Hoy, las relaciones siguen siendo poco fluidas, complejas e influenciadas por factores económicos y políticos. El triste fallecimiento de Fidel Castro marcó el fin de una era, dentro del dinámico panorama de la política mundial, planteando debates sobre la dinámica del poder global y regional, definiendo una transición hacia el liderazgo de la política en el país, primero bajo Raúl Castro y posteriormente con Miguel Díaz-Canel. Fidel Castro es reconocido por su comportamiento legendario, que alimentó durante su actividad pública el estatus de figura mitológica, con el que se le conoció durante gran parte de su vida.